Durante demasiado tiempo, el espacio pareció hablar por sí solo. Por un lado, telescopios de aficionados en varios rincones del planeta seguían registrando al mismo visitante interestelar desde todos los ángulos posibles. Por otro lado, la agencia que normalmente comenta cada detalle de eventos celestes relevantes eligió algo que no encaja con su propia historia: permanecer casi completamente callada. No había correcciones, no había notas técnicas, no había intentos de encajar el 3I Atlas dentro de la cómoda categoría de cometa como cualquier otro. Solo había un silencio espeso que sonaba más a omisión que a ausencia de noticias. Mientras tanto, imágenes de España, Tailandia, Noruega y Virginia empezaban a formar una secuencia inquietante. El núcleo parecía demasiado estable, demasiado circular, demasiado limpio. El halo que lo rodeaba se expandía a un ritmo difícil de encajar en los modelos habituales de sublimación. La cola parecía comportarse más como un flujo controlado que como una pluma de polvo empujada al azar por el viento solar. Y cuanto más se repetían estos patrones en cielos diferentes, cámaras diferentes y noches diferentes, más extraña se volvía la ausencia de cualquier narrativa oficial. Hasta que, de repente, la quietud se rompió, pero no como se esperaría. No hubo un anuncio importante. No hubo un experto sentado frente a micrófonos. No hubo una frase tranquilizadora que lo enmarcara todo como una rareza normal. Lo que apareció fue algo mucho más frío y directo. Un montón de imágenes secretas, que se hicieron públicas de forma discreta, casi como quien deja papeles sobre la mesa y se va de la habitación sin decir una palabra. Ningún texto que lo explicara. Ningún esfuerzo para guiar cómo entenderlo. Solo datos. Y estos datos no llegaron para deshacer el misterio. Llegaron para reforzar cada punto de inquietud. La simetría del núcleo estaba ahí. El halo expandiéndose demasiado rápido estaba ahí. La cola curvada y coherente estaba ahí. Los perfiles de brillo que coincidían con lo que los aficionados ya venían registrando también estaban ahí. La impresión era clara. La agencia no desmintió nada. Solo confirmó, en silencio, que lo que se veía desde los telescopios caseros también aparecía en los instrumentos oficiales. A partir de ese momento, la pregunta cambia de forma. Deja de ser ¿estamos viendo bien? Y pasa a ser ¿qué estamos viendo exactamente? Porque si esas imágenes realmente muestran lo que parecen mostrar, entonces el 3I/Atlas tal vez no solo esté cruzando el sistema solar, tal vez se esté revelando, capa por capa, en cada fotografía imposible que nos obliga a mirar de nuevo. La primera pieza de este rompecabezas apareció en un lugar improbable. Un cielo parcialmente nublado, en un rincón de Extremadura, en España. Nada indicaba que aquella captura, hecha con equipo aficionado, cambiaría la discusión global. Era una exposición larga, de esas en las que las estrellas dejan rastros diagonales al moverse durante el tiempo de la foto. Todo debería verse borroso, especialmente el núcleo de un cometa bajo estrés térmico. Pero eso no fue lo que apareció en la pantalla. En el centro de la imagen, el 3I/Atlas permanecía nítido, firme, tercamente estable. Un punto de luz tan uniforme que parecía no estar sujeto al mismo tiempo que arrastraba las estrellas de alrededor. No había picos irregulares de brillo. No había zonas de fragmentación. No había señales de ruptura. Al contrario, surgía una simetría limpia, geométrica, que sonaba más a precisión de ingeniería que al caos natural del hielo antiguo desintegrándose bajo el calor solar. Y entonces, llegó el detalle más inquietante. Un refuerzo de brillo dirigido hacia adelante, como si la iluminación estuviera siendo producida por algo más que la simple reflexión solar. Este refuerzo frontal no debería aparecer por sí solo.
requeriría o una rotación que expusiera una nueva faceta estructural o un tipo de emisión activa, lo que implica comportamiento. Pero antes de que cualquier hipótesis pudiera consolidarse, otro país añadió una pieza imposible al tablero. Al otro lado del mundo, bajo un cielo turbulento y parcialmente nublado en Tailandia, un observador logró captar algo que profundizó el enigma. El núcleo aparecía con un aspecto circular perfecto, no parecido a un círculo, no casi esférico, sino matemáticamente simétrico al ser amplificado, y a su alrededor, capas concéntricas de brillo aparecían apiladas como discos superpuestos, sugiriendo pulsos periódicos, no una evaporación aleatoria. La diferencia entre estos dos registros, continentes separados, condiciones atmosféricas opuestas, equipos que no podrían ser más distintos, debería haber resultado en discrepancias. Pero no fue así. Los gradientes de brillo de España y Tailandia se alinearon casi como copias, reforzando la idea de que el patrón no pertenecía a la cámara, al filtro o al tipo de exposición, pertenecía al objeto. Y este es el punto donde la comodidad de las explicaciones naturales empieza a desmoronarse, ¿sabes? Los cometas de verdad no mantienen ese tipo de simetría. No muestran halos segmentados como capas rígidas. Tampoco producen una señal visual tan parecida cuando se ven en situaciones tan diferentes. Que estas formas se repitan nos dice que hay algo que no encaja con lo que esperaríamos de un cuerpo espacial frágil y con forma irregular. Si las imágenes de España y de Tailandia hicieron que la comunidad astronómica levantara una ceja, las siguientes capturas hicieron algo aún más serio. Obligaron a mucha gente a reconsiderar qué, de hecho, está atravesando el sistema solar. Noruega fue el punto decisivo en este cambio. Bajo un cielo extraordinariamente transparente, con solo una hora de exposición, el registro obtenido allí reveló algo que ningún modelo predijo. La cola del 3 Atlas no solo se extendía, sino que se curvaba. No era deformación por turbulencia solar, no era ruido de cámara, no era interferencia atmosférica. Era una torsión suave, continua, con la elegancia de un movimiento que respondía a una rotación interna. En teoría, los cometas pueden girar, pero cuando giran, sufren. El calor del Sol, sumado al empuje de la liberación de gases, suele arrancar pedazos, abrir fracturas, alterar el brillo y crear asimetrías violentas. Nada de eso apareció aquí. El núcleo permaneció rígido, perfecto, casi insolente ante las fuerzas que deberían deformarlo. Era como observar una peonza de metal pulido girando sin ningún desgaste, mientras expulsaba material de forma sorprendentemente ordenada. Pero el capítulo más desconcertante aún estaba por venir. Desde Virginia, en los Estados Unidos, apareció una imagen de campo amplio que reveló algo difícil de ignorar. La cola era demasiado larga para su intensidad de brillo y demasiado fina para ser natural. No parecía esparcirse hacia los lados, como debería hacerlo una nube de polvo. Parecía seguir un camino propio, unidireccional, disciplinado, como si obedeciera a un flujo interno en lugar de reaccionar al ambiente que lo rodeaba. Y aquí viene el detalle más perturbador, incluso con una cola que se comporta como si tuviera coordinación. El núcleo se niega a mostrar los daños esperados. No hay grietas. No hay explosiones. No hay fragmentos secundarios que deberían aparecer con la liberación de tanta energía direccional. Es un contraste imposible, una cáscara externa volátil, viva, dinámica, y un centro estático, perfecto, inmutable. Esta oposición se está convirtiendo en la característica principal del 3/Atlas, y todo indica que no es un accidente. Porque las colas no mantienen la coherencia a largas distancias. Las colas,
no siguen patrones espirales ordenados sin perder masa. Las colas no atraen la luz como si hubiera una estructura que guiara el flujo. Lo que estas imágenes de Noruega y Virginia revelan es la primera pista concreta de intención. Algo ahí dentro parece controlar la forma en que se expulsa el material. Y si hay control, hay mecanismo. Y si hay mecanismo, estamos mirando algo que va más allá de la definición tradicional de cometa. Cuando juntamos las imágenes de España, de Tailandia, de Noruega y de Virginia, algo aparece de inmediato. Una regularidad incómoda. Cada registro, hecho en noches, latitudes, climas y con equipos completamente diferentes, apunta a la misma conclusión. El 3I/Atlas no solo se está comportando de forma extraña, se está comportando de forma consistente. Y la consistencia es justamente lo que la física de cometas no ofrece. La primera anomalía es la expansión del halo. Si solo fuera sublimación, hielo convirtiéndose en gas al acercarse al Sol, el crecimiento debería seguir curvas conocidas, acelerar lentamente, estabilizarse, perder intensidad cuando ciertas capas se disipan. Pero este halo avanza en etapas discretas, casi como ondas sucesivas, cada una con bordes nítidos y límites definidos. Esto no es evaporación. La evaporación no sabe contar. La evaporación no crea capas. La segunda anomalía es la simetría del núcleo. Los cometas de verdad son las cosas más frágiles que hay. Son mezclas porosas, agrietadas, y llenas de fallas internas que se han acumulado durante millones de años. Basta un pequeño aumento en la rotación para abrir grietas, basta con que se acerque un poco al Sol para que cambie su brillo. Aquí, sin embargo, cuanto más material expulsa, más perfecto parece el núcleo. Es todo lo contrario de lo natural. La estabilidad se fortalece bajo presión. La tercera anomalía es la torsión de la cola. En los cuerpos naturales, la eyección de polvo y gas obedece a los caprichos del viento solar. La dirección cambia, la intensidad cambia, la forma cambia. Pero la cola del 3I/Atlas parece obedecer a ciclos internos. Hay ritmo, hay un patrón, hay continuidad. El flujo se comporta más como un chorro giratorio que como una pluma caótica. La cuarta anomalía es el brillo frontal. En teoría, el lado que mira al espacio abierto debería ser el más difuso, el más débil, el más irregular. Pero aquí está pasando lo opuesto. Existe un punto de intensidad que insiste en repetirse, como si hubiera una abertura estructural dirigiendo energía, no luz reflejada. Y cuando pones todas estas piezas en el mismo tablero, el cuadro final parece menos un cometa desgastado por el viaje interestelar y más un objeto diseñado para sobrevivir a ella. Un objeto que mantiene su forma mientras libera material de manera organizada. Un objeto lo suficientemente rígido como para girar sin romperse. Un objeto capaz de mantener patrones de brillo que se repiten para cualquier observador en cualquier continente. Esto no prueba nada por sí solo, pero lo sugiere todo. Porque la naturaleza produce belleza, produce caos, produce formas sorprendentes. Lo que rara vez produce es precisión. Y el 3I/Atlas está empezando a parecer menos una roca antigua perdida en el espacio, y más una estructura que alguien quiso que llegara hasta aquí. Cuando las primeras anomalías empezaron a circular entre astrónomos independientes, muchos imaginaron que la agencia responsable aparecería rápidamente con explicaciones, ecuaciones y notas técnicas capaces de volver a poner todo en orden. Ese es el patrón. Surge un fenómeno inusual, llega el comunicado, se ajusta el modelo y la discusión se estabiliza. Solo que esta vez no fue así. La NASA eligió el camino más incómodo posible. No dijo nada.
Pasaron los días, sin respuesta, sin actualización orbital, sin corrección pública, sin intento de encuadrar las imágenes dentro de lo conocido. Y entonces, cuando la comunidad ya empezaba a cuestionar el silencio institucional, algo inesperado sucedió. No una declaración, sino un gesto. Sin anuncio, sin evento, sin explicación. Apareció un conjunto de imágenes desclasificadas. No vinieron acompañadas de interpretación, contexto o justificación. Vinieron desnudas, crudas, solitarias, como si alguien hubiera puesto los datos sobre la mesa y hubiera cerrado la puerta detrás de sí. Lo más intrigante es que estas imágenes no sirvieron para terminar con el misterio, sirvieron para confirmarlo. La simetría perfecta del núcleo apareció en las imágenes oficiales. El halo expandiéndose demasiado rápido, casi en pulsos, también estaba allí. La cola curvada, coherente, con un patrón que sugiere rotación organizada, repetida con una claridad incómoda. Los perfiles de brillo que los aficionados detectaron en diferentes rincones del mundo coincidieron con los cuadros liberados por la propia agencia. Lo que debería tranquilizar hizo lo opuesto. Validó cada sospecha. Pero el silencio después de la liberación fue aún más ruidoso. Ninguna línea comentando la tasa de expansión. Ninguna palabra sobre estructuración en capas. Ningún intento de explicar la geometría imposible del núcleo. Ninguna mención al brillo frontal persistente. Es como si la agencia dijera: no vamos a contextualizar, no vamos a negar, no vamos a interpretar, solo miren. Y este gesto silencioso, frío y clínico, lo cambió todo. Porque cuando una institución que domina el estudio de objetos cercanos a la Tierra libera un paquete de imágenes sin explicación, sin retórica y sin narrativa, no solo está ofreciendo datos, está asumiendo que los datos hablan por sí mismos. Y frente a ellos, la falta de palabras se convierte casi en una admisión involuntaria. Algo aquí desafía las respuestas fáciles. Este momento marca un giro profundo. El misterio deja de ser especulación de aficionados. Pasa a ser una discusión sostenida por material oficial y por aquello que la NASA decidió no decir. Con todas las imágenes sobre la mesa, las de aficionados, las de observatorios independientes y ahora las desclasificadas por la propia agencia, empieza a surgir un tipo raro de consenso silencioso. Ya no es posible tratar el 3I Atlas como un objeto que se comporta como un cometa. Incluso se parece a uno, a primera vista. Tiene un núcleo, un halo, una cola, una trayectoria predecible, una firma luminosa que encaja con lo que entendemos como cuerpo helado interestelar. Pero, cuando se mira más de cerca, todo lo que debería desmoronarse permanece entero. Todo lo que debería ser caos se mantiene estable. Y todo lo que debería ser aleatorio empieza a comportarse como un patrón. Los cometas naturales se fragmentan. El 3I Atlas permanece intacto. Los cometas naturales muestran asimetría. El 3I Atlas muestra una perfección geométrica. Los cometas naturales liberan materia de forma errática. El 3I Atlas libera en capas, como pulsos estructurados. Los cometas naturales giran y se rompen. El 3I Atlas gira y permanece sólido. Los cometas naturales muestran colas que se deshacen. El 3I Atlas mantiene coherencia, dirección y ritmo. Este conjunto de características forma un mosaico muy difícil de ignorar. Con cada nueva captura, con cada nuevo análisis, con cada nuevo modelo probado, la misma pregunta vuelve más insistente, más incómoda, más inevitable. ¿Estamos describiendo un cuerpo natural o intentando encajar algo que pertenece a otra categoría?
La hipótesis natural extrema todavía existe, claro. Quizás sea un tipo de visitante interestelar que nunca habíamos visto antes, una reliquia de otra región de la galaxia, que trae consigo comportamientos físicos desconocidos, interactuando de una forma nunca antes vista con el viento solar y la radiación. Quizás sea una combinación rara de composición, densidad y estructura que, por casualidad, produce simetría donde esperaríamos deformación. Pero la alternativa audaz, esa que a nadie le gusta decir en voz alta, se fortalece con cada imagen que se niega a comportarse como debería. Si el núcleo es rígido, si el halo pulsa, si la cola gira sin romperse, si el brillo frontal actúa como una emisión dirigida, entonces empezamos a pisar un terreno donde la intención comienza a competir con los fenómenos naturales. Y cuando varios continentes capturan el mismo patrón, cuando equipos diferentes documentan las mismas curvas de intensidad, cuando condiciones atmosféricas opuestas producen las mismas firmas luminosas, la probabilidad de coincidencia cae tan rápido como la de ingeniería sube. Es aquí donde la narrativa deja de ser astronómica y comienza a ser filosófica. Si esto es natural dentro de un paradigma que aún no entendemos. Si esto es artificial, entonces no estamos ante un cometa, estamos ante un mensaje. Un mensaje no escrito en palabras, sino en simetría. No transmitido por radio, sino por silencio. No enviado con prisa, sino con precisión. Al final, la pregunta que queda es sencilla de formular, pero enorme en sus implicaciones. ¿Esto está pasando por nuestro sistema solar? ¿O se está presentando a él? A medida que cada imagen se suma a la anterior, se hace cada vez más difícil mantener la idea de que estamos observando solo a otro visitante congelado vagando por el vacío interestelar. El 3I Atlas no se desintegra, no se fragmenta, no vacila con la rotación, no responde al Sol como debería. Mantiene una compostura que roza lo imposible, como si hubiera sido creado para resistir, para atravesar, para permanecer intacto mientras a su alrededor todo evoluciona. Cola, halo, brillo, capas, pulsos. El cosmos siempre ha sido maestro en producir un caos elegante, patrones fugaces y armonías que surgen por puro azar. Pero lo que vemos aquí no es azar, es consistencia. La misma forma, el mismo núcleo, el mismo brillo, la misma curvatura, la misma firma luminosa repetida por telescopios dispersos por el planeta, capturada por manos diferentes, técnicas diferentes, perspectivas diferentes. Esta convergencia no es normal, es una señal. Y luego, está la decisión que lo cambió todo. El momento en que la NASA rompe el silencio no para negar, no para corregir, no para enmarcar, sino para confirmar. Al liberar imágenes que reflejan exactamente lo que el mundo entero había estado registrando, la agencia no solo valida las anomalías, sino que también valida el peso del silencio que vino antes. Porque negar exige una historia. Confirmar exige una explicación. Pero confirmar sin explicar es admitir que todavía no hay respuesta. Es por eso que este objeto, ya sea un fragmento de hielo extremo o una estructura creada para viajar sola en la oscuridad, ya ha pasado a la historia como algo que se sale de lo cómodo. Algo que desafía la frontera entre la naturaleza y la intención. Algo que quizás ni siquiera esté intentando esconderse, solo esperando que miremos bien. Y ahora, con la próxima oleada de imágenes a punto de ser publicada, y decenas de telescopios independientes apuntando al mismo punto del cielo, una verdad se acerca con la misma velocidad del propio 3I/Atlas. Lo que sea que esto sea, no terminará ignorado.
Si este capítulo te puso los pelos de punta, si te dejó esa duda incómoda sobre qué es lo que realmente está cruzando el sistema solar, no dejes que esa sensación se pierda. Suscríbete, activa las notificaciones y sigue cada nueva pieza de este enigma que aún se está desarrollando. Porque cuando salgan las próximas imágenes desclasificadas, querrás ser el primero en ver y en entender lo que revelan. Y ahora dime, ¿coincidencia o comunicación?